Muy bien, estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión 14 que nos toca sobre el tema de carbohidratos. Bien, vamos a ver entonces en qué consiste este tema sobre los carbohidratos. Como sabemos, los carbohidratos son biomoléculas orgánicas que se encuentran en los seres vivos, como nosotros, ¿cierto? Al igual que también estas biomoléculas son los carbohidratos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las hormonas. Son sustancias nutritivas, ¿no? Ya que son sustancias energéticas de primer orden. También dentro de estas sustancias nutritivas, aparte de los carbohidratos, están los lípidos y las proteínas. Por lo tanto, nuestro logro de sesión el día de hoy es que al terminar la sesión, ustedes los estudiantes van a identificar a los monosacáridos, los disacáridos o los polisacáridos, de acuerdo a las estructuras, ¿no?, que son las estructuras de Fischer y Haber, así como también conocer sus propiedades y características y sus aplicaciones industriales. Vamos a ver entonces en esta oportunidad sobre los carbohidratos, qué nombres toman estos compuestos, ¿no?, denominados carbohidratos, y asimismo qué propiedades y aplicaciones tienen. ¿Quiénes son los carbohidratos entonces? También llamados glúcidos, son compuestos orgánicos más abundantes en la naturaleza y también los más consumidos en la dieta del ser humano. Los carbohidratos tienen una estructura aldehída y una estructura cetónica polihidroxilado. O sea, quiere decir que tiene al grupo aldehído con eh, iones hidróxidos o estructuras de los hidróxidos alcohólicos y el grupo cetona junto con hidróxidos. Los carbohidratos son de origen vegetal y generalmente son las glucosas que provienen de la fotosíntesis. La palabra carbohidrato deriva históricamente del hecho en que la glucosa es el primer carbohidrato simple que se obtuvo puro, la cual tiene una fórmula molecular que es C6H12O6, ¿no? Originalmente se pensaba que era un hidrato de carbono, por ello tomó el nombre, ¿no?, de carbohidrato. Bien, entonces es una de las formas en las cuales se obtiene. Los carbohidratos, dentro de su fuente de obtención, están las frutas, se obtienen entonces carbohidratos en las frutas, hay carbohidratos en la miel, en la leche, caña de azúcar, en los granos de cereales, en raíces comestibles, y entre otros tenemos ahí entonces las fuentes de carbohidratos. También dentro de estos carbohidratos entonces los más conocidos están la glucosa, la fructosa, la sacarosa, la lactosa, el almidón y la celulosa. Su estructura química determina la funcionalidad y las características, las cuales influyen en el sabor, viscosidad, estructura y color que presentan estos distintos alimentos que las contienen. ¿Cómo se clasifican los carbohidratos? Podemos clasificarlo en tres formas. Una primera forma de clasificar es por la posición del grupo carbonilo en la estructura del carbohidrato, y ahí entonces tenemos las aldosas y las cetosas. Será una aldosa si tiene el grupo de los aldehídos y será una cetosa si tiene el grupo CO de la cetona. Un ejemplo de una aldosa es glucosa y de una cetosa una fructosa, ¿cierto? La glucosa entonces tiene el grupo aldehído y la fructosa tiene el grupo cetona. Lógicamente con OH, ¿no? Por eso se llaman polihidroxilados. Otra segunda clasificación puede ser de acuerdo a la cantidad de átomos de carbono que presenta, ¿no?, estos carbohidratos. Si el carbohidrato presenta en su estructura 3 carbonos, se denominará triosa. Un ejemplo de una triosa es la aldotriosa. Si tiene 4 carbonos, tetrosas. Un ejemplo de ellos es la acetotetrosa. Si tiene 5 carbonos, pentosas. Un ejemplo de ellos es la acetopentosa. Y si tiene 6 carbonos, se denominará hexosa. Y una de ellas, un ejemplo de ellos es, por ejemplo, la aldoxosa, ¿cierto? Mayormente los carbohidratos están entre 3 o contienen entre 3 a 6 átomos de carbono. En algunas excepciones hay de 7 átomos de carbono. Otra forma de clasificar es por la unidad sacárida. Dependiendo de la unidad sacárida podemos tener, por ejemplo, los monosacáridos, o sea, aquellos que están formados por una sola estructura, ¿cierto?, sacárida. Ahí tenemos el caso de la galactosa. Como también si está formada por dos
¿no? Estructuras sacáridas, o sea, los disacáridos. Entonces, tenemos ahí a estos compuestos denominados justamente los disacáridos. Y un ejemplo de ellos es la lactosa. Otro de ellos es los polisacáridos, ¿no? Una tercera clasificación dentro de esta forma de clasificar. Polisacáridos porque está formado por varios monómeros sacáridos, ¿no? Un ejemplo de ellos es justamente la celulosa. ¿Quiénes son entonces estos monosacáridos? Lógicamente son los azúcares más sencillos, ¿cierto? Que pueden ser aldehídos o cetonas polihidroxiladas, ¿no? Como decíamos, puede tener el grupo aldehído, como lo vemos en esta imagen, o puede tener el grupo cetona, ¿cierto? Dentro de la estructura carbonada, y en los demás carbonos están los OHs que conforman o completan la estructura de estos carbohidratos, ¿correcto? Por eso que cuando tiene un grupo aldehídos se le denominan aldosas, y si tiene un grupo cetona se le llamarán lógicamente cetosas. Lógicamente, los más sencillos, las aldosas y cetosas más sencillas, son aquellos que tienen en su estructura tres carbonos, ¿cierto? Tres carbonos, y los grupos OH que están a la vez unidos a las estructuras del carbono. Los azúcares se clasifican también entonces por el número de carbonos, como hemos indicado, ¿no? Si tienen tres carbonos, triosas; si tienen cuatro carbonos, tetrosas; si tienen cinco carbonos, hexosas, y así respectivamente, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, algunas de ellas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de la glucosa, que es una aldohexosa, aldo porque tiene el grupo aldehído, y hexosa porque tiene seis carbonos, ¿cierto? O el caso de la fructosa, que es una cetohexosa, ceto porque tiene el grupo ya no aldehído, sino cetona, y hexosa porque tiene seis carbonos en total en esta molécula de la fructosa. La ribosa, que como vemos, también tiene el grupo aldehído, pero contiene cinco carbonos, por eso se le llama aldopentosa, ¿correcto? Porque a la vez está conformada por eh, cinco carbonos y contiene el grupo aldehído, ¿no? Y así tenemos la pseudotolosa, ¿cierto? La cual contiene el grupo cetona y a la vez tiene siete carbonos, ¿no? Entonces es una cetoheptosa. ¿Qué características presentan estos compuestos? Son de sabor dulce, ¿no? Esto va a depender, va a variar según el tipo de monosacárido también, ¿no? Pero generalmente son de sabor dulce. Son compuestos polares por su con alto punto de fusión. A la vez, son compuestos que forman enlace de hidrógeno con sus propios grupos polares, siendo solubles entonces por ello con el agua. Hay diferentes formas de representar a estas estructuras de estos monosacáridos, ¿no? Mayormente se utilizan las estructuras de Fischer, como la que tenemos acá, y las estructuras de Hayward, que vamos a ver en un momento, ¿no? Entonces, esta estructura, como ustedes lo ven, es la que nos indican las cadenas carbonadas, ¿cierto? Y el grupo funcional respectivo, si es una aldosa o es una cetosa, y los OHs que están enlazados a los carbonos de la cadena carbonada, ¿cierto? Entonces, ¿qué vienen a hacer estas estructuras de Fischer? La estructura de Fischer son estructuras que ilustran, ¿cierto?, la forma en la cual está estructurado una molécula de un carbohidrato o de un monosacárido, ¿cierto? Este nombre de Fischer se le dio en honor al químico alemán que ganó el premio Nobel por presentar justamente estas formas de estructuras, ¿cierto?, de los carbohidratos, ¿correcto? Y otra de las presentaciones en las cuales también se eh, dan en los carbohidratos son las proyecciones de Hayward. Es una forma común de representar estas estructuras en forma de estructuras cíclicas monosacáridas, ¿cierto? Con una perspectiva tridimensional. O sea, son las mismas estructuras de Fischer, sino que trasladadas a esta forma de estructura de Hayward, que son las que mayormente se usan cuando ya eh, los carbohidratos vienen a ser disacáridos o polisacáridos, ¿no? Son las que más se emplean para representar a estos compuestos, ¿no? Estas estructuras se caracterizan porque el carbono y el hidrógeno son átomos implícitos, y en el ejemplo, los átomos numerados del 1 a 6, todos son carbono, ¿cierto? Carbonos, 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 ¿cierto? Y aquí el enlace que cierra esta cadena cíclica es el oxígeno, ¿no? Y los respectivos OH. La línea más gruesa indican, ¿no? Esa línea más gruesa indica, ¿cierto?, la posición del observador, que está más cercano al observador, y la línea delgada significa el alejamiento, ¿no?, del observador, ¿correcto? Entonces,
Si vemos en este caso una línea delgada, entonces significa que está más alejado del observador esa zona, ¿no? Bien, y ahí tenemos entonces cómo es que una estructura de un monosacárido que está en una representación de Fisher, ¿cierto? El caso de la glucosa se puede entonces representar a través de una estructura de Howe, ¿no? Una fórmula de Howe, ¿correcto? En la cual es una de ellas se le llaman las estructuras piranosas, ¿cierto? Las estructuras cíclicas de estas que vienen a ser la estructura de Howe. Estas estructuras tienen configuraciones D y L. Va a depender, lógicamente, de lo que es la posición del carbono quiral, ¿cierto? Que tiene toda estructura de estos monosacáridos. D significa la proyección quiral hacia la derecha y L la posición quiral hacia la izquierda, ¿no? O sea, viene a ser el centro de giro que tienen estas estructuras, ¿no? Entonces, los azúcares de la serie D tienen el grupo OH del carbono simétrico en la parte inferior a la derecha, como lo vemos acá. Por eso acá la serie D, el carbono quiral es el penúltimo carbono, como lo vemos, ¿cierto? Y está el OH hacia la derecha. Y si está a la izquierda, como lo vemos en este otro ejemplo, entonces hablamos de una configuración L, ¿no? Entonces pertenecen a la serie L de estos compuestos, ¿correcto? Entonces D a la derecha, el OH, y L hacia la izquierda, el OH. ¿Qué propiedades presentan estos monosacáridos? Son sólidos cristalinos incoloros, aunque a menudo cristalizan con dificultad. Son muy solubles en agua debido a que pueden formar puentes de hidrógenos entre sus grupos polares OH y el agua. Sólidos disculpen, son ligeramente solubles en etanol y son insolubles en disolventes no polares como el caso del éter dietílico, el cloroformo y el benceno. Algunos ejemplos que pertenecen a las aldosas de estos monosacáridos, pues ahí tenemos, dependiendo si está formado por 3 o por 4 carbonos, o por 5 carbonos, o por 6 carbonos, ¿no? Ahí tenemos entonces algunos ejemplos, por ejemplo, si es una aldotriosa, ahí tenemos el gliceraldehído. Si es una aldotetrosa, o sea, formado por 4 carbonos, ahí tenemos la eritrosa y la terosa. Y así, ¿no? Si está formado por 5 carbonos, pertenece a la familia de las aldopentosas, y ahí tenemos, por ejemplo, la ribosa, la arabinosa, la silosa y la lisosa, ejemplos. Hay, lógicamente, algunos más. Y si está formado la estructura por 6 carbonos, entonces están las aldoexosas, ¿no? Entonces ahí tenemos como ejemplo de aldoexosa a la alosa, la altrosa, la glucosa, la manosa, gulosa, idosa, galactosa y talosa, ¿no? Son algunos de los ejemplos, entonces, eh, que nos indica con respecto a este tipo de compuestos como son las aldosas. También, de igual manera, tenemos en el caso de las cetosas, ¿no? También las cetosas, si tienen 3 carbonos, que son las cetotriosas, ejemplo de la cetotriosa es la dihidroxiacetona. Si está formada por 4 carbonos, tenemos ahí a la cetotetrosa, ¿cierto? Ejemplo de ellos son la eritrosa, y están formados por 5 carbonos y el grupo cetona, la cetopentosa, ¿cierto? Como el caso de la ribulosa y la cilulosa. Y si está formado por el grupo carbonilo, o sea, el CO de la cetona, y 6 carbonos, entonces tenemos la cetoesosa, ¿correcto? Muy bien, entonces son estas formas. Luego, el otro grupo de carbohidratos a las cuales pertenecen o clasifican estos compuestos son los disacáridos. Bastante también conocido el término por todos nosotros, ¿correcto? Pero ¿quiénes son los disacáridos? Son moléculas formadas por dos monosacáridos, las cuales estos dos monosacáridos se han unido, ¿cierto? Se han unido a través de un enlace glucosídico, como lo vemos acá en la imagen, ¿correcto? En posiciones 1 o 4, generando entonces el disacárido, ¿no? Debido a que el grupo hidroxílico anomérico potencialmente puede estar en la configuración alfa o en la configuración beta, dependiendo de las posiciones, ¿correcto? Entonces es posible formarse estos disacáridos, ¿cierto? Pero no olviden entonces, los disacáridos son aquellos que están formados por dos monosacáridos, ¿cierto? Los cuales estos monosacáridos se unen a través de los enlaces glucosídicos, ¿no? Enlaces glucosídicos formados por puentes de hidrógeno y los carbonos respectivos en las cadenas estructurales, ¿no? ¿Qué ejemplo de disacáridos tenemos? Tenemos la sacarosa, también conocida como azúcar de mesa o azúcar de caña, o algunos vemos que se puede eh, utilizar también para obtener sacarosa, la remolacha, ¿no? Es una fuente, la sacarosa es una fuente de energía que se transforma por toda la planta. Está compuesta por dos unidades sacáridas, donde
La sacarosa está formada por una glucosa y una fructosa, como lo vemos acá en la imagen, ¿no? Una glucosa, ¿cierto? Y una fructosa unido por eh, ¿no? Unido por el enlace glucosídico, entonces generan el disacárido, ¿correcto? Otro ejemplo de disacáridos tenemos la maltosa, también conocida como maltobiosa o azúcar de Malta, ¿no? Ya que eh, estos disacáridos aparecen en los granos de las cebadas germinadas y justamente son la materia prima para la producción de la cerveza, ¿no? Esta bebida alcohólica. Entonces, se pueden obtener mediante la hidrólisis del almidón y del glucógeno. Entonces, ¿cómo se conforma este disacárido que es la maltosa? Es la unión a través de un enlace glucosídico entre una glucosa y otra glucosa, ¿no? O sea, la maltosa está formada por dos glucosas. Luego tenemos la lactosa, que es otro de los disacáridos bastante conocidos, ¿cierto? La cual se forma por la unión de una glucosa y una galactosa. Entonces, al unir una glucosa y una galactosa, estoy entonces obteniendo un disacárido denominado lactosa. Esta lactosa también se le llama azúcar de leche, ya que este disacárido aparece o se encuentra en la leche de las hembras, ¿cierto? Y en la mayoría de los mamíferos en una proporción del 4 al 5%, ¿no? ¿Cómo está formada una lactosa? Una lactosa está formada por dos monosacáridos en las cuales una es la glucosa y la otra es la galactosa, las cuales se unen a través del enlace glucosídico, como ya sabemos, generando este disacárido. Luego tenemos los polisacáridos. ¿Quiénes son los polisacáridos? Lógicamente su mismo nombre indica polis, o sea, varios. O sea, son aquellas estructuras que están formadas por varios monosacáridos. ¿Correcto? También se les conoce como glucanos. Están formados por grandes cantidades de monosacáridos, unidos lógicamente o enlazados por los enlaces glucosídicos, ¿no? Los polisacáridos más pequeños vienen a ser la, los llamados oligosacáridos, ¿correcto? Que son polímeros que tienen hasta 10 o 15 monómeros, ¿cierto? Son los que le llamamos los oligosacáridos. Dentro del grupo de los polisacáridos tenemos al almidón, también conocido como fécula, que es una molécula, ¿no? Es una macromolécula compuesta por dos polisacáridos, donde una de ellas es la amilosa, que está en una proporción del 25%, y la otra, eh, el otro polisacárido que viene a ser la amilopectina, que está en un porcentaje del 75%, ¿cierto? Son eh, glúcidos de reserva que se encuentran en la mayoría de vegetales y forman parte de las diferentes harinas, ¿no? Por eso las propiedades que le confieren a estos diferentes productos. Otro de los ejemplos de los polisacáridos vienen a ser la celulosa, bastante conocida también porque se encuentran formando la parte estructural de las plantas, ¿no? Casi el mayor porcentaje de la estructura de las plantas está formado por celulosa, ¿correcto? Y por lo tanto, entonces, es uno de los polisacáridos también muy importantes. Estadísticamente, cada año se producen aproximadamente 100 billones de kilogramos de celulosa. O sea, imaginemos, ¿no? La cantidad de polisacáridos, como es el caso de la celulosa, en la cual entonces hay en la naturaleza. Entonces, también esta celulosa está formada, ¿cierto?, por la unión de varios monosacáridos, como es el caso de la glucosa, unido por los enlaces glucosídicos, generando entonces estas cadenas poliméricas de monosacáridos, a los cuales lo conocemos los polisacáridos, ¿no? ¿En qué se emplean estos polisacáridos? Se emplean, lógicamente, mayormente como endulcorantes, ¿no? Que pueden ser naturales o artificiales. Sirve para darle el sabor dulce a un alimento o producto que de otra forma tiene un sabor amargo o desagradable. Tiene un nivel o potencial de dulzor igual o superior al del azúcar. Muy bien, entonces eso es todo entonces, jóvenes, con relación a nuestro tema de esta semana, como es el caso de los em, carbohidratos. Gracias, jóvenes, por su atención y conmigo será hasta una próxima oportunidad.